Detrás de los titulares sobre aranceles y guerras comerciales, hay una revolución financiera silenciosa ocurriendo en América Latina de la que casi nadie está hablando. Mientras el mundo observa a Estados Unidos y China jugar ajedrez económico, México acaba de hacer un movimiento que podría redefinir por completo la forma en que los países en desarrollo se relacionan con el sistema financiero global. En enero de 2025, el gobierno de México anunció que no renovaría su línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Suena como una simple formalidad, no, una decisión burocrática más aburrida y técnica. Pero esta sola elección representa algo mucho más grande, un desafío directo a 7 décadas de control financiero basado en el dólar. Y aquí está lo que hace que esto sea tan impactante. México no solo se está alejando del FMI, lo está haciendo justo en el momento en que su economía es más fuerte que nunca y con una confianza que sugiere que saben algo que el resto del mundo apenas empieza a comprender. La era de la dependencia del dólar podría estar llegando a su fin mucho más rápido de lo que nadie imaginaba. Veamos qué es lo que realmente está en juego. El Fondo Monetario Internacional no es solo otra organización internacional. Desde 1945 hectáreas ha sido la sala de emergencias del sistema financiero global, el prestamista de última instancia cuando los países enfrentan crisis económicas. Pero siempre ha habido una condición. Los préstamos del FMI vienen con ataduras a programas de ajuste estructural, medidas de austeridad y reformas políticas que muchas veces benefician más a los países acreedores que a los que reciben la ayuda. Y todos esos préstamos denominados en dólares estadounidenses respaldados por reservas en dólares, reforzando el dominio del dólar. Durante décadas, este sistema funcionó porque los países en desarrollo no tenían alternativa. O jugabas según las reglas del FMI o te enfrentabas al aislamiento financiero y al colapso económico. Países como Argentina, Grecia y muchos otros aprendieron esta lección de la peor manera. El FMI no era solo un prestamista, era el guardián del acceso a las finanzas globales, pero México acaba de alejarse de esa puerta. ¿Por qué esto es tan importante? Porque México no es un actor pequeño. Estamos hablando de la 12ª economía más grande del mundo, el principal socio comercial de Estados Unidos con más de $800,000 millones en comercio anual, y cada vez más el centro manufacturero que está reemplazando a China como la fábrica de América del Norte. Cuando un país de este tamaño y relevancia estratégica dice, ya no necesitamos tu póliza de seguro, el mensaje se siente en todos los mercados emergentes del planeta. En este video vamos a explicar exactamente por qué México tomó esta decisión sin precedentes, que revela sobre las grietas ocultas en la hegemonía del dólar, y lo más importante, quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores de este nuevo orden financiero. Y quédate hasta el final porque más adelante te voy a decir qué país en desarrollo está observando con más atención el movimiento de México y por qué su próxima jugada podría provocar una avalancha que el FMI no podrá detener. Entonces, ¿cómo llega un país en desarrollo al punto de poder rechazar la red de seguridad del FMI? La respuesta está en 3 fuerzas, que convergieron y que silenciosamente transformaron la posición económica de México en los últimos 5 años. Primero, hablemos del regalo inesperado que el proteccionismo estadounidense le dio a México. Cuando Estados Unidos lanzó su guerra comercial contra China en 2018, imponiendo oleadas de aranceles ocurrió algo que pocos anticiparon. Las empresas no regresaron la manufactura a Ohio o Michigan como prometían los políticos, la movieron a México. ¿Por qué? Porque México ofrece algo que ningún otro país puede igualar. Está justo al lado de Estados Unidos. Tiene acceso libre de aranceles gracias al acuerdo comercial USMCA, cuenta con una infraestructura manufacturera sofisticada construida durante más de 30 años y tiene costos laborales que, aunque más altos que los de China, se compensan con el ahorro en tiempos de envío y mayor seguridad en las cadenas de suministro. Los datos lo confirman, la inversión extranjera directa en México mexicano aumentó un 30% solo en 2023. Antes, Tesla construyó su gigafábrica en Monterrey.
BMW, General Motors y decenas de otros fabricantes de automóviles ampliaron sus operaciones en el país. Empresas tecnológicas como HP y Dell trasladaron el ensamblaje de computadoras al sur de la frontera. Esto no es una moda pasajera, es un reajuste estructural. Las exportaciones manufactureras de México alcanzaron un récord de $523,000 millones en 2024, y por primera vez en la historia México exportó más bienes a Estados Unidos que China. Este auge manufacturero creó algo fundamental, entradas constantes y masivas de dólares. Cada automóvil, cada computadora, cada dispositivo médico que México exporta a Estados Unidos hace que los dólares fluyan hacia la economía mexicana. Pero hay una segunda fuente de fortaleza en dólares que muchas veces se pasa por alto en las remesas. Aproximadamente 37 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos y enviaron a su país unos impresionantes 63.000 millones de dólares en 2024. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de lo que México gana con las exportaciones de petróleo. Es más de lo que recibe en inversión extranjera directa. Este río de remesas crea una fuente estable y descentralizada de dólares que no depende de una sola empresa, un tratado comercial o una política gubernamental. Es un ancla económica que hace que la moneda mexicana sea inherentemente más estable. Y aquí entra el tercer elemento: MX aprendió de los errores de su pasado. El país quedó devastado por crisis financieras en 1982 y 1994, y en ambas ocasiones necesitó rescates humillantes del Fondo Morinaga. Esas experiencias dejaron una lección clara en los responsables de la política económica, a nunca volver a quedarse sin reservas. Durante las últimas 2 décadas, México acumuló reservas en moneda extranjera por más de $220.000 millones de dólares. Mantuvo una inflación relativamente baja. Controló su deuda pública en torno al 50% del PIB, alta pero manejable. Demostró que podía resistir crisis cuando juntas ingresos casi récord en dólares por manufactura, un flujo estable de remesas y un enorme colchón de reservas. México se encontró en una posición casi única. No necesitaba la línea de crédito del FMI porque ya tenía su propio seguro. La línea de crédito flexible de $88.000 millones de dólares que mantenía con el FMI desde 2009 nunca fue utilizada ni una sola vez. Era puramente simbólica, una señal para los mercados financieros de que México estaba aprobado por el FMI, pero los símbolos tienen un costo. Mantener esa línea implicaba revisiones periódicas, consultas de política y la aceptación implícita de que, si algo salía mal, México tendría que aplicar las reformas estructurales que el fondo exigiera. Así que en México se hizo una pregunta básica: ¿por qué pagar por un seguro que nunca vas a usar? Especialmente te dice cuando la aseguradora quiere decirte cómo vivir. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. La decisión de México no es solo sobre independencia financiera, es sobre lo que esa independencia permite. Cuando no dependes de instituciones con sede en Washington, cuando tu economía no es vulnerable al uso del dólar como arma, tus opciones de política exterior se amplían, tu capacidad de tomar decisiones independientes crece. Y ahí es donde comienza la verdadera onda expansiva. Hablemos de lo que realmente representa el movimiento de México, porque sus implicaciones van mucho más allá de la relación de un solo país con el FMI. El perdedor inmediato es el propio FMI. Durante décadas, el fondo operó bajo la idea de que los países lo necesitaban, pero México acaba de demostrar que una economía emergente bien gestionada no lo necesita. Y si México no necesita al FMI, ¿quién más podría prescindir de él? Indonesia tiene $145,000 millones en reservas, Tailandia tiene $224,000 millones, Polonia $175,000 millones. No son economías frágiles, son países estables y en crecimiento que han estado pagando durante años lo que básicamente es una cuota de protección basada en el dólar.
El modelo del FMI depende de ser indispensable, pero esa indispensabilidad es una ilusión que solo funciona mientras nadie la cuestione. México la cuestionó y otros países están observando con mucha atención. En diciembre de 2024, el FMI anunció que sus compromisos totales de préstamo cayeron a su nivel más bajo en 10 años. No es porque el mundo se haya vuelto repentinamente estable, sino porque los países están encontrando alternativas. Ahora viene el ganador inesperado en China, pero no de la manera que muchos imaginan. China no gana porque México dependa de préstamos chinos, gana porque la salida exitosa de México del sistema del FMI valida la arquitectura financiera alternativa que China ha estado construyendo silenciosamente durante los últimos 15 años. Mira los hechos. China creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura en 2016, que hoy tiene 109 países miembros. Ha proporcionado más de $1 billón en financiamiento a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, creando relaciones crediticias que evitan por completo al FMI. Han establecido líneas de intercambio de divisas con decenas de países, permitiendo que el comercio se liquide en yuanes en lugar de dólares, y lo más importante, demostró al mundo en desarrollo que existen alternativas al llamado consenso de Washington. México no corrió a Pekín en busca de financiamiento. No lo necesitaba, pero su independencia confirma el argumento de China, el sistema del FMI no es inevitable. Hay otras formas de organizar las finanzas internacionales y cada país que se libera de la dependencia del dólar hace que la siguiente salida sea más fácil. Pero hay una consecuencia de la que casi nadie habla abiertamente, la que realmente preocupa a los economistas de la Reserva Federal. ¿Qué ocurre cuando desaparece el mecanismo de disciplina del FMI? El fondo no solo prestaba dinero, también imponía disciplina. Los países sabían que si llevaban políticas fiscales irresponsables, imprimían demasiado dinero o permitían que la corrupción se descontrolara, enfrentarían una intervención del FMI que forzaría reformas dolorosas. Esa amenaza creaba un mínimo de responsabilidad financiera. Si los países ya no temen una intervención del FMI, si han acumulado suficientes reservas o encontrado fuentes alternativas de financiamiento, ¿quién impone la disciplina? Podríamos estar entrando en una era de mayor experimentación financiera, lo cual suena bien hasta que recuerdas que la experimentación financiera muchas veces termina en crisis. Los repetidos impagos de Argentina, los colapsos monetarios de Turquía, la reciente implosión de Sri Lanka, todos fueron precedidos por gobiernos que creyeron que podían desafiar la gravedad económica.